Hola, yo soy Ari y esta es La Oficina de Hoy, temporada 3, episodio 6. Y en esta ocasión nos vamos en el viaje con Esteban Ruiz. Esteban es un artista multifacético y quizás el nombre le suena porque hace varios meses atrás yo le compartí una conversación que yo tuve con Esteban en su podcast. En la descripción del programa le voy a dejar los links, no solamente del episodio que hice con él, pero del podcast, para que vayan para allá y lo exploren porque de verdad es que está bien chévere. Y como les dije, Esteban es un artista multidisciplinario. Él se destaca en varias ramas que van a escuchar en el episodio, pero particularmente en esta conversación nos enfocamos mucho en lo que es el arte de la improvisación teatral, que es un arte que para mí es fascinante y súper complejo. Y vemos cómo esto de la improvisación lleva a Esteban a viajar por muchísimos lugares y también hasta un poco jugar con el tema del lenguaje y cómo lo que son las artes escénicas, a veces pensamos que dependen solo de la palabra, pero vemos cómo los gestos y cómo la manera en que ellos utilizan el escenario como eso, como un lugar de jugar y como un lugar de interpretar y de con su cuerpo llevar a cabo distintas historias, trascienden hasta la comedia y el drama en los países que menos uno se imagina. Así que disfruten este episodio, yo me disfruté un montón esta conversación. Aquí les dejo el episodio 6, temporada 3, Esteban Ruiz. Buenas, hoy nos encontramos desde Santurce, Puerto Rico, en Base. Es un espacio nuevo que después le voy a hablar un poquito más. Tienen que conocerlo, es un coworking space nuevo, súper brutal, aquí en Santurce, en la misma Ponce de León. Y hoy estamos con Esteban Ruiz. Yeah. Esteban, quizás el nombre le suena por ahí porque hace unos meses yo estuve en el podcast de Esteban, que fue, ¿para cuándo fue esto? Fue como bastante al principio de la Fue pandemia, bastante ¿verdad? al principio, creo que llegamos a grabar marzo, abril, mayo, como mayo, por ahí. Exacto, sí, que fue bastante Sí, cercano también a cuando nosotros lanzamos un poco, yo creo que estábamos como todavía en el primer ya season. estaban empezando el primer season, como que ya tenía 3, 4 episodios allá afuera que ya podía haber visto lo que estabas haciendo con el proyecto, que está bien cool y ha seguido creciendo. Está impresionante, de verdad que han crecido un montón. Está Y oye, bien. ¿y esa taza que tú tienes? Ay, ¿qué es esto? Ay, disculpa, estoy tomando agua de una taza de cerámica de la oficina de hoy, diseñada por la gran Jasmine. Entonces, Y pues, nada, la pueden conseguir ya. en laoficinahoy.com, pero nada casual. Ujú. Pero igual, Mm. ese episodio se lo puedo compartir para que lo vean después. El podcast de Esteban se llama Otro Fucking Podcast. Está bien nítido. Y hoy, Esteban, a mí me gusta siempre, Acabo de antes, ver otro podcastero caminando por ahí por embuste, Santurce. Otro que también le dice, mira, si déjame ven ver ahí si el lo... afrito por ahí. Anyways. Ah, sí. Pues, So yo me miro y tuvimos tuvieron ahí el como que, contacto. estás haciendo otro podcast. Ok, Perdón. no, Ujú. nada. Entonces, para que la gente te conozca un poco, establecer un poquito de contexto, porque hay unos viajes bien nítidos que marcaron tu carrera, pero Ujú. queremos hablar un poco de qué es tu carrera, así que háblame un poquito, ¿verdad? Brevemente yo sé que es difícil, porque tú eres como yo, que Difícil. hacemos 645 cosas, pero Sí. un poquito el perfil, mano, de cómo tú te desenvuelves, qué haces y pues, dónde estás ahora mismo en tu carrera, qué estás Pues haciendo. obviamente en la pandemia, en todo este tiempo encerrado, he Ujú. tenido esta crisis existencial de tratar de definir qué soy yo como persona, como Esteban, qué yo hago. Llevo años con esta crisis, pero puedo llegar a la conclusión de que soy un artista multidisciplinario Ujú. que me he enfocado mucho en el campo de actuación y de arte gráfica Ya. porque cuando estuve en high school, estudié en la Central de Artes Plásticas por aquí cerca, en Santurce, y estudié en la universidad en la Escuela de Artes Plásticas. So, sí, mi educación Ujú. formal y académica ha sido en las artes gráficas, pero desde los 15 años he estado haciendo anuncios, películas, cortometrajes y saliendo en obras teatrales, shows de impro, stand-up. Todo eso lo empecé a hacer cuando tenía 16 años y no he parado de hacer ese tipo Ujú. de trabajo. So,
creo que básicamente soy una persona creativa y me gusta mucho estar en las tablas, cual obviamente este último año y medio no he podido estar, Ujú. pero por foros como este del podcast, de montar mi propio podcast para poder hablar con otros seres humanos y ahora Ujú. poder salir al mundo real donde hay gente trabajando cerca, hay gente Hay trabajando cerca. escritorios aquí. Yo no, yo creía que la gente no hacía eso. Otra gente trabajando. What? Sí, hay gente como de otros países Hey, también, what? ¿De como otros que países? digital nomads por ahí. Much, too much. Mira, pero y Estoy entonces abrumado. dentro de Ujú, dentro de la carrera de actuación hay un renglón que por ahí me quiero ir un poco porque sé que ujú. es lo que te llevó a tener pues estos viajes significativos, que es la disciplina de la improvisación. Para quienes no conozcan la improvisación, que para mí es algo fascinante, cuéntame un poquito de qué es la disciplina de la improvisación. Muy bien. La improvisación teatral, o sea, improvisación, como saben por definición, es simplemente hacer algo sin planificar. Por ejemplo, en la música sucede un montón, específicamente en el jazz. Hay mucha dinámica de improvisar de todo el mundo, estar trabajando en colectivo para pues, sacar una pieza donde yo pongo un poquito, tú pones un poquito, y entonces en el teatro también hay una disciplina donde se crea de esa manera, grupal y donde todo el mundo está poniendo un granito de arroz en el plato de la historia. Alguien pone un poquito de arroz, otro pone habichuela, otro pone un poquito de carne y entonces crean una historia donde nadie planificó. Una manera de resumirlo, el improvisador usualmente tiene las disciplinas como o está trabajando las cosas que trabajaría en una obra regular el director, el escritor, el actor. Y entonces esta persona que está como en un momento decidiendo qué es lo que voy a decir, dónde me voy a mover, cómo interactúo con los demás. Y es una disciplina que es relativamente moderna o nueva, como se practica hoy en día. Básicamente en los 60 fue donde se empezó a darle forma como se conoce hoy en día, aunque tenga raíces súper antiguas como de comedia del arte. Y, desde el siglo XV ya habían un poquito de estructura de improvisación, pero una disciplina bastante moderna. Y de ahí creo que ese es como el resumen Ujú. en general de qué se trata. Una referencia bastante mainstream, ¿verdad? Es el programa de Whose Line Is It Anyway, ¿correcto? Definitivo. Todo improvisador fue fan de ese show, o es fan todavía de ese show. No hay manera de esquivarlo. Sí que un poco, yo recuerdo haber visto este programa por mucho tiempo, pero como no había hecho el clic de que era esa disciplina y no fue hasta que me expuse a la improvisación, pues en teatros locales aquí, con presentaciones de Claro. ustedes mismos, que fue como, ok, esto es impro. Sí, porque estamos hablando, español, Ujú, sobre temas que tú conoces aquí, es como que ahí es donde le hace clic a mucha otra gente que ujú. tal vez haya pues cambiado canales y veo un poquito de Hustler, pero yo me acuerdo cuando yo primero vi eso en high school, yo estaba como que, "Oh, Dios mío, estos viejos están cabrones. Ajá, Ellos se están inventando estas cosas y son súper cómicos súper y es brutal. como, o sea, Wayne Brady, Colin Mockery, todo eso son unos duros. Después como improvisador uno aprende que ellos benefician un montón de que lo editan a un contenido de media hora, pero Ok, ok, ok. hasta siendo súper fan y uno viendo todas las otras cosas que sacan del programa, uno dice como que estos tipos están entreteniendo a ese público ahí por 2 horas, 3 horas y después lo Ellos cortan a la deciden. media hora a lo mejor, pero Ujú. son unos duros, es impresionante. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo es que tú empiezas a adentrarte en este mundo y a prepararte en lo que es la improvisación? Pues esa también puede ser una historia bien larga. Creo que lo he hablado en otro podcast. ¿Dónde está el podcastero ese que creo que se lo conté a él más o menos? Pero la parte resumida es que mi mamá fue teatrera. Eso siempre había como esa cosa en la familia. Ya hace años que no está en las tablas, pero hubo una obra que ella fue a audicionar y yo también fui. Nos cogieron a los dos y ahí estábamos entrenándonos
para... era una obra con actores con impedimentos y sin impedimentos. Y ahí, para la preparación, estábamos cogiendo unos talleres de canto, de baile y de improvisación. Okay, Y es como que, parte de la preparación de la obra. sí, Okay. estuvimos un tiempo mingling y cogiendo todo eso para que estuviéramos, para desarrollar unas destrezas y también compenetrarnos como compañeros. Y entonces ahí fue que conocí al maestro de ese taller de improvisación que se llama Gillo Giraldo. Es un colombiano que estuvo muchos años aquí en Puerto Rico e incluso fue el maestro de muchos improvisadores Okay. aquí en Puerto Rico, que vas a escuchar ese nombre muchas veces si preguntas a los otros improvisadores del patio. Y pues, obviamente, estoy viendo Whose Line, llega este colombiano a dar un taller de impro, lo estoy haciendo, me dicen como que, oye, tú eres como espontáneo y cómico y todo eso, y yo como que, me le pegué. Y desde ese entonces estuve participando, yo siendo teenager, participando de los festivales internacionales de improvisación que él estaba montando. O sea, yo estaba alrededor de un montón de otra gente haciendo impro y siendo como de ese grupo amateur que estaba empezando a hacer impro como para el 2007. Ese fue como las primeras veces que estuve en las tablas como improvisador y pues por ahí he seguido, ha sido natural el progreso. Y de esas primeras experiencias que tuviste como improvisador fuera de Puerto Rico fue precisamente en ese nivel, ¿no? De amateur, que fue uno de tus primeros viajes, de tus primeras experiencias. Más o menos, no, ya tenía, en realidad no, de primer viaje ya me había formado bastante como improvisador aquí en Puerto Rico. El primer viaje, y estaba pensando en esto mismo de que tenía que refresh estas cosas y hacer mis propias tareas. Pero whatever, lo que yo diga es ley porque nadie me va a buscar en Wikipedia. Lo que yo diga es como que lo que va. Lo dijo. Sí, yo te creo, yo confío. Pero fue más o menos como para el 2014. Fue el primer viaje con un grupo que se llama Gente Decente. Era un grupo de improvisación que los integrantes eran Elena Ramírez, Carly Dávila, Kiko Blade y yo. Éramos nosotros cuatro que estábamos haciendo este show que estuvimos un rato aquí en Santurce, San Juan, Río Piedras, nos movimos en diferentes venues y no me acuerdo quién fue el que encontró la información de este festival, pero nosotros sabíamos de un grupo que también es bastante legendario de improvisación en Nueva York que se llama Upright Citizens Brigade o UCB. Y entonces ese grupo fue también, fue un teatro pequeño, bien como clandestino, que empezaron unos comediantes en Nueva York como para los late 90s. Y de ahí salió Amy Poehler y otra gente que estuvo en SNL como Horatio Sanz. Y tenía ese estatus de este teatro. Es como el equivalente al CBGB con los punk y rock y eso, pero para improvisación. Y entonces ellos tienen un festival que se llama el Del Close Marathon, que Del Close es otro personaje legendario de la improvisación, otra de las personas que le dio forma a la improvisación moderna, que él fue maestro de todos esos actores. Y está ese festival y creo que era la edición número 15. Eso sí, era la edición número 15, por eso es que los confundo, porque era el año 15 de ese festival, pero era el 2014. Ok. Y este fue en Nueva York, fueron en ese teatro. Fue en Nueva York. Okay. Sometimos, enviamos así información y de repente nos contestaron. Como que sí, que pueden venir. Y está bien interesante porque quiero, entrar en eso ahora, ya que pues, vamos a cruzar de Nueva York a otros países de Latinoamérica. Pero tanto la comedia como la improvisación, cuando ya estamos integrando otro lenguaje, otro slang, otro lingo del país, puede ser como un reto hasta mayor. Entonces, en esa primera experiencia, por ejemplo, me imagino que lo tuvieron que hacer en inglés, ¿no? La impro. Sí, lo hicimos.
hicimos un Spanglish ahí raro, porque hablamos inglés lo más que podíamos, pero pues sabíamos que no era el fuerte de Elena y de Kiko. Por eso, pero ¿cómo entonces Sorry. adaptan la improvisación, o sea, la disciplina, cómo la adaptan para que funcione en Spanglish, en inglés, en ese caso? Bueno, pues ayudó que esos dos anormales son bien físicos y bien cómicos y expresan un montón con el cuerpo. Ahí fue de las primeras veces que aprendimos, creo que todos en el grupo pudimos ver la evidencia de eso. En ese festival también se unió otro pana improvisador que desde que comencé lo conozco, que se llama Guillermo Martínez. Él estaba viviendo en San Francisco para ese entonces, pero también fue a ese festival con otros grupos y nos encontramos con él y el show fue bastante especial porque eh, era el número 15 de esa edición y también estaban grabando un documental precisamente que se llama Thank You There Close, creo que lo pueden conseguir en Amazon. Y entonces ese documental quería documentar el festival y la vida de There Close y todo eso, y ellos nos enviaron unas cámaras y nos recibió en Nueva York un crew básicamente siguiéndonos a toda nuestra experiencia del festival. Porque estaban grabando todos los equipos internacionales y todo eso. Y entonces nos estaban siguiendo. Teníamos esta cosa, ya éramos medio rockstars, como que llegamos a un workspace así, donde estaban mingling, como que, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos de Puerto Rico, nos estaban grabando todo el tiempo. Y entonces fuimos y nos tocó nuestro slot, era en el main stage. También estábamos como súper ansiosos de como que, ok, Esto estamos tiene que salir en bien. el teatro legendario, porque era un festival que tenía como 5 teatros Ok, satélites y todo eso. simultáneamente, ok. Porque lo particular de este festival es que es un festival que dura un fin de semana completo non-stop. En non-stop empieza como que el viernes y termina el domingo. Y siempre, hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, Hay algo hay pasando. shows, siempre hay shows en estos teatros. Hay como 500 grupos, o sea, una cantidad ridícula de improvisadores que están non-stop ahí. Obviamente a las 4 de la mañana es que ven los shows más raros y más crazy, donde gente se está echando sirope y haciendo pendejas bien, bien locas. Pero nosotros estábamos como a las 6 p.m. en el main stage y entonces estábamos con estas ansias. Y parte de lo que hizo que funcionara nosotros contar la historia fue todo lo físico, de que empezamos a salir y nada, simplemente estábamos haciendo lo que hacemos aquí siempre. Lo único que la oportunidad de no hablar tan rápido como hablamos aquí, pues es eso mismo, es una oportunidad, no es un impedimento, es algo como que, ok, aquí podemos hacer otros chistes, otras cosas. Y eso mismo fue lo que pasó, estuvimos jugando y con todo lo físico nos distinguimos, a diferencia de los otros grupos norteamericanos que son buenísimos con la palabra. Muchos improvisadores están así como que están hablando. Sí, como se recostaron en los chistes. Mira qué cómico soy, mira qué witty soy, pero de repente nosotros salimos a ser como un astronauta y entonces había un monstruo y Guillermo estaba al otro lado de la ciudad cuando empezamos el show y él dijo como que, yo le llego. Y él llegó a mitad del show. De repente, se metió a la tarima. Él se metió a la tarima. Era como que todo el mundo está como que, ¿por qué está entrando otra persona a la tarima? Ellos lo conocen. Y como que empezamos a jugar. Y de repente era como que, sí, lo conocen. Sí, impro real. Y entonces todo eso, todos esos elementos fue como que el wow factor que nosotros tuvimos en el festival, donde estaban como que, what the fuck? O sea, son latinos, puertorriqueños, no los entendía, pero entendí toda la historia y estaban moviéndose y brincando y se cargaron y entonces estaban ahí corriendo y entró otro de repente. Eso fue lo como que nos distinguió y estuvo bien cool experimentar eso y nada, rápidamente se nos quitó, como quien dice, ese miedo y fue un poquito de validación de decir como que es que tenemos un montón de otras herramientas, no todo tiene que ser poder hablar.
y después tengo otra observación sobre eso del acento y de estar Ujú. en otros lugares, pero Sí. Entonces, luego de esta experiencia, y me imagino que habrán interactuado con otros equipos de otros países también, no solo de Estados Unidos, ¿verdad? ujú. ¿En qué momento es que ustedes entonces empiezan a visitar festivales en lo que es Latinoamérica y cómo vieron distinto de momento la dinámica o el formato de cómo se trabajaba en los festivales en Estados Unidos versus en Latinoamérica? Sí. Después de eso, yo creo que el próximo que sucedió, siempre yo estuve en contacto con Gillo, ¿Qué fue tu primer profesor de que fue impro? el Ujú. primer profesor. Y entonces surgió la oportunidad que él estaba montando. Él mayormente trabaja, sino yendo a diferentes países, haciendo más o menos lo que hizo aquí en Puerto Rico. Tiene muchas oportunidades y un network bien grande en Latinoamérica y en Europa también, porque él estudió en Italia, fue donde él estudió mayormente el teatro. Okay. So él tiene todos esos contactos y nada, salió la oportunidad de traernos a nosotros, a otro grupo. Yo viajé con otro grupo que se llama Okay. el Jibarito Improv Theater, Okay. que fue uno que fundó y dirigió Eric Chicho Rodríguez. Y entonces en ese grupo estábamos Eric, Elena y yo. Okay. Y, y con ese proyecto fue que nos invitaron a ir al Shasky Fest. Era la primera edición del Shasky Fest. Shasky es como, lo voy a decir mal, sorry, al grupo peruano, pero creo que es el mensajero, como la figura del mensajero en la cultura inca. Okay. Así que fue en En Perú Perú. este festival. Sí, Okay. fue en Perú y entonces fuimos a Piura, a Lima, a Cusco y a Arequipa. Okay. Entonces fuimos a esos cuatro lugares a hacer impro y teníamos un tour donde estábamos nosotros, el grupo de Puerto Rico y un grupo de España. Y Okay. entonces nosotros dos interactuando y haciendo shows con grupos locales de los diferentes lugares. Okay. Sí, Cuando llegas a Latinoamérica, que llegas a Perú, que oye, no solamente estás interactuando con los improvisadores de Perú, estás también con grupos de de España. O España. sea, ya tienes ahí tipo tres sentidos del humor distintos, palabras que quizás se pierden de una nacionalidad a otra. En ese caso, ¿cómo fue la dinámica entre ustedes? ¿Cómo se daba? ¿Se entendía? ¿Representó de nuevo una oportunidad o un reto? Sí, yo creo que ahí aprendí algo que ha sido, creo que bastante importante para mí, cómo la gente interactúa Ujú, con otros países. Y es que nosotros tenemos, pues, sabemos, un complejo medio colonizado ujú, de un montón de cosas donde nosotros hacemos el esfuerzo para entender los acentos y las palabras y las frases de otros países. ujú, Nosotros vemos una película española y en contexto entendemos todo, igual con Argentina, cualquier otro país. Y, y al final estamos con ese complejo de que, ay, no nos van a entender porque hablamos así, porque la R la convertimos en la L en unas circunstancias y eso. Pero al final nos entienden, no es la gran cosa. Y si no nos entienden, es como, pues, mano, tienes que tratar más fuerte porque yo veo películas españolas y dice, no, y lo ujú, entiendo. Y si no entiendo algo, lo busco, te pregunto. Eso sí he notado a veces con interacciones en otros países que a veces sucede este desinterés de como que, ay, ahí está este puertorriqueño hablando, no lo entiendo. Y literalmente te lo dicen como que, es que yo no te entiendo. Y no voy a pasar más trabajo con esto, como que yo no quiero bregar con este acento. Y cuando sucede eso, pues tú dices, tú eres una porquería, tú no vales la pena. Pero Pero la se gran entiende, mayoría, entonces. sí, claro, y el resto del público que nos vio en ese Ujú, lugar estaban con intención de vernos y querían vernos y nos entendieron todos. Y si algo se escapaba, creo que por contexto llenaban los blancos o lo que ujú, sea. So, al final, de verdad, no es un gran problema, en mi opinión. Creo que es algo de eso, de cómo tiene que ver con el estatus y con la intención y las ganas que haya de emisor y receptor en entenderse. ujú. So, siempre que se dé
una apertura cultural, como que yo quiero aprender, yo quiero que tú aprendas, se van a entender. Me pareció curioso y por eso mismo es que hacemos este gran error, por ejemplo, si estamos escribiendo o comunicándonos con alguien de otro país, a querer cambiar la manera que hablamos. Déjame cambiarla ¿por qué nosotros nos tenemos que adaptar a ellos? Que ellos se adapten a nosotros. Ujú. Ya, esa es la que hay. Va de parte y parte. Yo no tengo que de repente estar escribiendo un libreto y queriendo sonar como si yo fuera un español. Yo no soy un español, soy un puertorriqueño. So, ese shift a mí me gustó mucho aprenderlo y darme cuenta, pues sí, De que vale, funciona. porque al final la gente es súper, internacionalmente la gente es súper fan de los puertorriqueños. Nosotros tenemos un je ne sais quoi, por decir una frase francesa, eh, no puertorriqueña, pero tenemos esa cosa que a la gente le Sí, que encanta, es como porque en los appealing. viajes es appealing, la gente le encanta, yo no sabía lo mucho que a Latinoamérica le encanta el acento puertorriqueño, les encanta, es hasta medio weird, Sí, yo creo que también la música como, tiene que ver mucho con eso. claro, Y también quizás pienso que como los mismos slang de Puerto Rico, y ya quizás la gente los conoce un poquito más, porque la música pues también le dan duro y la claro, gente busca qué significa tal cosa. Entonces quizás cuando ustedes llegan a hacer algo relacionado a la comedia, pues ya están como un poquito claro. más Sí, sí, familiarizados. sí. O sea, vas a Colombia y. ¡Ay, como Nicky Llama! Tú eres Ni- sos puertorriqueño. Y antes de continuar con la conversación, si recién llegas a este espacio, te cuento que puedes encontrarnos en las redes sociales como @la oficina de hoy podcast en Instagram y en Facebook. Por allá, además de compartir fotos y contenido complementario a este episodio, también encuentran un montón de cosas de los pasados episodios, pedacitos de esas conversaciones pasadas para que vayan viendo y se pongan al día con lo que ya llevamos haciendo en 3 temporadas. Y además de eso, también tenemos website en laoficinadehoy.com. Pueden encontrar más información del proyecto, pueden encontrar todos los enlaces para las plataformas en donde nos encontramos, que estamos en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y también encuentran nuestra tienda online, que con cada una de sus compras nos da alas para seguir volando más alto en este proyecto que hacemos con tanto amor y queremos que sigan disfrutando. Así que ahora sí, seguimos con la conversación. Sí. Oye, y hablando de Colombia, también tuviste otra experiencia en Colombia, ¿correcto? Con otro festival Sí, de impro. ¿Y sí. cómo, de nuevo, También. cómo esa interacción? Eso también fue bastante seguido también con Gillo, que nos trajo a algo que él monta que se llama el Diplomado Internacional de Impro. Y hay mucha gente que viaja de diferentes países a este diplomado, que es aproximadamente como 3 meses de vivir ahí y estar Mm, cogiendo impro por la mañana y por la tarde. ok. So, básicamente todo el mundo que viaja está 3 meses, se nos ahorran los chavos, se compran, se nos alquilan donde sea que se van a quedar y están 3 meses impro por la mañana y por la tarde. Entonces nosotros fuimos para ser parte de, poder hacer algunos shows y también dar unos talleres y coger otros Ujú, talleres en el tiempo que estábamos. No pudimos coger todos los talleres porque no estuvimos los 3 meses, pero cuando estuvimos, pues cogimos nuestros talleres y también dimos. Eh, y esa fue la experiencia. También fue con Jibarito Improv Theater y fue la experiencia de dar talleres en otro país. Era la primera vez que yo daba talleres en otro país y de también estar haciendo impro. Incluso creo que fue antes de lo de Perú. Perú, ahora Ujú, que me acuerdo, porque fue la primera vez que presentamos un espectáculo de long form. Otra cosita que surge mucho en improvisaciones son estos dos tipos de formatos generales de improvisación. Le llaman short form y long form, formato corto o largo. Y los formatos cortos usualmente son las cosas que tú ves en las barras o teatros, cafeteatros y cosas así, donde haces improvisación de muchas improvisaciones cortas, como de 5 minutos, máximo 7 minutos, y ujú, haces un montón de diferentes historias. Long form es el reto de contar historias más largas, más desarrolladas, alrededor de 40 ujú. minutos, 1 hora. Y con Jibarito estábamos haciendo
unos shows de drama improvisado. O sea, Ujú. no era que solamente había mucha comedia envuelta, pero nos concentrábamos más en la historia. Eso se daba para una combinación donde estábamos haciendo un poquito más de cosas dramáticas, o por lo menos Ok, con... que no era tan entonces enfocada en la comedia, que eso es ya otro approach completamente Ujú. distinto a la impro. Ok. Sí. Pues entonces en Colombia fue que presentamos la primera vez ese formato largo que se llamaba Impro al Cubo. Y estuvimos los tres haciendo, o sea, no, fue un proceso donde yo también creativamente creo que estaba en un tiempo bastante confuso, como que Ujú, llevaba suficientes años haciendo impro ujú, como para decir, ok, esto es lo que yo hago, esta es mi carrera, pero a la misma vez pues obviamente dudando constantemente de como que eh, por qué yo estoy haciendo esto, de verdad la gente le gusta. So, estaba en un ujú, lugar así bien raro, incluso hasta, o sea, no, estaba deprimido lo que aprendí después de ujú, todos los eventos, como que en realidad estaba en una depresión ujú, donde no me estaba dando validez. Y ahí en ese viaje, pues ese show y las interacciones que tuve ahí en ese país, en Colombia, que me fascina, me encanta Colombia. eh, no, me sentí como, ok, no solamente soy, sino un artista haciendo chistecitos, algo así como que con un grupo chévere y dedicado, puedo hacer cosas, sino impactantes y cosas que de verdad el público se conmueva. De eso se trató ese viaje de Colombia. Fue como un renacer definitivamente comparando tal vez lo de Nueva York, lo de Nueva York fue como atrevimiento de, ok, brutal, un poquito de party, en el sentido de como que también es necesario como no tomar las cosas tan en serio. Estábamos en la joda, pero dedicados a lo que estábamos haciendo, eso era más luz. Y entonces después de todo eso, pues ir bajando y uno como dudando, ese viaje volvió a subir a como que, no, o sea, no, esto puede ser serio, ¿no? Porque también creo que a veces a los artistas, si están constantemente en los settings como demasiado de joda, aunque hagan cosas cool, o sea, no, se pone tricky, o para mí uno empieza a dudar porque es como, hay tanto chiste que uno se pone como que, de verdad esto es como que lo que debería estar haciendo. Por lo menos yo soy así que siempre le doy mucha cabeza a qué carajo yo estoy haciendo. ujú. Qué Pero sí. nítido. Y entonces, cuando estabas en Colombia, ¿tuviste la oportunidad entonces de como insertarte un poco en la cotidianidad, ¿verdad? Porque estuviste un ratito más largo. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? De hecho, ¿en qué parte de Colombia estabas primero? Eso fue en Bogotá. Bogotá, ok. Sí. ¿Y qué tal Bogotá? ¿Cómo te sentiste? La cotidianidad, el day to day de allí. A mí me encantó, o sea, poder estar lo cotidiano que me gustó fue, o sea, no, igual estaba como quien dice, teniendo una vida muy sencilla en Bogotá, porque era como que de donde me estaba quedando a la universidad donde estaban los talleres y al teatro, y bueno, esa era mi ruta Ujú, básicamente, que podía caminarla, y a mí me encanta caminar en las ciudades porque ahí es donde de verdad uno ve cómo es el casco urbano o rural, donde sea que tú estás. Y porque incluso hasta estando en Puerto Rico, todo el tiempo en el carro, Puerto Rico es bien diferente cuando lo caminas a cuando estás en el carro. So, lo mismo sucede en los otros países, es bien diferente cuando estás en el tour bus y yendo a estos puntos que cuando lo caminas, cuando estás caminando y de repente te das cuenta como que, yo estoy en un vecindario como no muy bueno, déjame seguirlo. Y, pero sentir todas esas cosas son las que de verdad te dan un cuadro de cómo es ese lugar. A mí, pues me encantó. Una de las cosas que más me impresionó, creo que fue el street food, la comida en la calle. Además de que es buena, lo que me hace pensar es como, ok, eh, uno piensa en Estados Unidos, Nueva York, cómo ellos quieren regular todo y cómo de repente como que todo tiene que estar con inspecciones de sanidad y todo eso, pero
cuando tienes estos lugares tan llenos de gente, o sea, no hay tanta gente en la calle, estos lugares donde te puedes comer una fruta, una carne, algo así, es, es importante también tener eso porque eso ayuda, como quien dice, al vivir en la ciudad. No puedes estar regulando todo, como que también creo que hay un poquito de Wild West donde la gente tiene que, "No, mira, si te enfermas con ese, todo el mundo en el pueblo te lo dice, no comas de ahí, que eso Ujú. te... So, creo que aquí se aprieta un montón, podría haber más comida y más cultura y Sí, más vida definitivo. peatonal si no todo estuviera tan como Sí, tan sí, sí. tight. O sea, Sí, a mí no, me encanta esa misma parte de y y así de es en tantos interactuar, países. ujú, con Así es en los tantos vendedores países. ambulantes. ¿Cómo es que, o sea, es curioso como nosotros decimos como que, ay, yo quiero ir a Tailandia para comer. Es tan romántico estar en la calle y como que, uy, mira, puedo comerme estos pinchos y, ay, tienen una cabeza de camello ahí, como que, y como que nos encanta lo exótico que es Claro, eso. Y ajá. entonces aquí como que, yo no confío en ese cajarito de hot dog. Ojalá que se lo cierren. Es como que, pero no, aquí deberíamos estar Sí, como que claro. vendiendo frutas por todas las esquinas y, o sea, cafecitos en carrito y eso sería lo que yo creo que Ujú. ayudaría, o sea, no, o sería una de las cosas que pudiera ayudar Sí, sí, yo mucho creo al que sí. turismo y a la vida Ujú. en la calle porque estamos muy de... Sí, en los cascos de los pueblos también, que están como muertos. Todo ese tipo de estimulación es Sí. nítida. Lo que pasa es que pues todo el mundo rápido piensa en eso. Es como, voy a hacer un negocio, ay, pero tengo que hacer este papel, esto, lo otro. Y entonces Claro, ahí es que hay se un trancan. estrangulamiento burocrático Sí, aquí. Eso me impresionó en qué otro cool. país y me doy cuenta, esa es la vida cotidiana. Yo no estoy, o sea, no, yo no estoy como de turista. Me gustó sentir y beber como que me voy a levantar, pap, camino. Ah, mira, ¿sabes qué? Quiero una arepa, pap, quiero un mango. Y me lo como. Ese sentir, porque también hasta me sentí como más productivo y más activo porque es como que me quedé más tiempo en el teatro, hablando después de un taller. Ahora tengo que ir a otro lugar. Como, déjame coger algo. Yo sé que en el camino me voy a encontrar algo. No es como aquí que tengo que planificar. Ay, déjame ver dónde voy. Tendrás reservación. ¿Qué carajo? Ujú. Como que no. Tú caminas por ahí, vas a comer. En el camino tú vas a comer, vas a llegar a tu destino. Eso está bien cool y bien diferente. Y uno lo siente cuando estás en la ciudad y te atreves a caminar por ahí. Otro viaje que yo creo que es el más extraño en términos El wow de, factor. ajá, el más extraño en términos de lenguaje y comedia y la mezcla es el Claro. viaje que hicieron a Japón. Sí. ¿Cómo ustedes hacen chistes en Japón? Eso, el viaje se dio por, no, impulso de Eric, Ujú, que eso fue bastante seguido, fue unos varios años de viajes bastante constantes, ujú. incluso en esa época yo estaba trabajando en Double Cake, Ok. no, y llegó un momento que como que estaba dándome tantos viajes que básicamente los dueños tuvieron que decirme como que Esteban, de verdad ya no, we gotta let you go. Y súper bien, porque ellos Ujú, son súper panas de la universidad, pero era esta cosa como que ya no, tú no necesitas este trabajo, tú necesitas como vete. ujú. So, fue esa cosa de, incluso Sí, de que te empujaron también. me Mira, mano, lo empujaron estás haciendo, métele. y un goodbye thing, o sea, no, que me hicieron allí en Double Cake, que lo atesoro un montón, es que ellos a veces sacan un pan de arroz y le llaman el Japanese Rice Bread. Y era como que en honor mío porque me fui a Japón y en Instagram pues Ay, estoy Steven Rice, eso era como que el toda pan de esta arroz, cosa. Ay, el qué pancito de lindo. arroz para... So, así me despidieron El goodbye. y me fui a Japón Qué en ese brutal. viaje que fue Eric contactando gente porque él también ha desarrollado varios contactos Ujú. internacionales y en ese festival de Tokio ya habían también ido algunos improvisadores que nosotros conocemos, so, teníamos como Mm, un poquito el conocimiento, ellos también preguntaron sobre nosotros y le dijeron, ah, sí, sí, ellos sí, hemos son improvisado legit. con ellos. Y entonces fuimos y el reto más grande pues obviamente era lo cultural y el lenguaje. Nosotros improvisamos en inglés. Ok. So, algunas personas que fueran bilingües lo mangaron, pero el resto dijimos, vamos a hacer
sino casi como tratar de construir historias como si fuera una película silente. Ok. Sí, como me dijiste Piénsalo al así. principio, que era todo bien físico. Es bien físico Ok. y también muy de emociones, y nos sorprendió un montón que cuando salimos del teatro, sino habían japoneses tratando de, hablando un inglés muy, sino que casi ni se entiende, como Ujú. frasecitas, pero mangamos que lo entendieron porque ellos estaban como que, oh, and you, and the bad guy, and then she betrayed him, y nosotros como que, Wow. A todo esto dentro del festival, o sea, ellos lo entendieron y todos los demás grupos eran japoneses o cómo era la dinámica. nosotros éramos los únicos internacionales, Ok. incluso parte de cómo nosotros fuimos como el equipo que Invitado. invitado. Ok. Otra cosa que aprendimos, que aunque la Tokio y Japón tiene, si no, es un poder económico, la escena de improvisación está bien pequeña, es Ok. bien pequeña porque va muy en contra de sus eh, pues de las expectativas culturales que debe tener. So, cualquier improvisador, hay un estigma de quedado, de, Ok, que no son como profesionales, que no están sí, career oriented. es que no lo aceptan como una carrera. Ok. So, tu carrera tiene que ser, tú estudias en la universidad y tienes un tipo de trabajo, y también le añades todos los boundaries que hay en la cultura japonesa de los improvisadores y teatreros se tocan y obviamente respetando los boundaries, pero ok, estamos creando una historia, pues te puedo abrazar, te puedo tocar, podemos crear Mm. esta historia, pero ellos tienen todo es mucho Porque más ellos lejano. culturalmente no son muy del tacto, no son como los latinos que se abrazan, que se No, saludan, ellos son como más... no, eso es completamente, esa Ok. distancia se mantiene y se siente, y una barrera para los improvisadores. O ellos incluso Mm. hasta lo dicen en los talleres, como que se nos hace difícil, ¿no? Hasta los mismos improvisadores que ya tienen un pie al lado de estar un poquito más libres de actuar espontáneamente, ellos tienen unas barreras que tienen que romper, de como que tengo que poder atreverme a jalarte un momento, a proponer diferentes cosas e historias, y no significan nada esas historias. Si estamos teniendo una escena romántica, pues ahí empieza y termina, y no Ujú. significa nada. Y entonces ellos tratan de evitar igual alguna escena donde haya alguien dominante y alguien, eso también están como tocándolo con cuidado. Pero eso fue algo que vimos en los talleres, y viendo un poquito los shows de ellos, se nota cómo nosotros fuimos esta cosa de, anda, ellos están haciendo todo esto y mira, o no. Eso fue bien interesante, y nos enseñó que nosotros podemos llevar cosas que de Ujú. verdad los jamaqueen, Y y que ustedes ellos que no. en su espacio, ¿ustedes adaptaron ese tipo de distancia? ¿Ustedes fueron a todas con su tipo de improvisación? ¿O lo adaptaron un poquito? Nosotros, para la presentación que éramos nosotros solamente, pues eso fue como siempre. Ok. Eh, las participaciones que teníamos con ellos, pues siempre estábamos como con cuidado, pero tratando de empujarlos como que juega un poquito más. Y lo apreciaron, les gustó un Ujú. montón, pero exacto, fue como esta cosa de... Y creo que, eso fue lo que nos dijo nuestro guide mayormente, que es Roger Sono, que él nos estaba contando cómo todos se sentían un poquito cohibidos, pero al final creo ellos se llevaron algo de como que, ok, para poder hacer improvisación hay que romper esas cosas. Y eso estuvo bien cool verlo. Sí que desde momento ustedes llegaron pensando que iban pues solo a absorber, aprender, pero aportaron también algo nítido en la cultura de ellos de impro. Curiosamente, de verdad creo que es una de las ocasiones donde nosotros se nos dejamos más de lo que nosotros nos Ujú. llevamos, no por simplemente porque no fueran capaces o algo así, es que las circunstancias estaban para que nosotros fuimos un agente de cambio allí Ujú. por todos los años también de experiencia, como es tan nuevo la escena allá, pues también esos años de experiencia nosotros resolvimos
Ujú. esas barreras sociales con más años de lo que ellos han tenido. Sí, que ya venían también interactuando con otras culturas y como pues tocando ahí Claro, base con otros espacios. Y sí, sí. entonces de Japón cruzan a Brasil. Otra Yo, cosa completamente distinta también. yo fui a Brasil también bastante rápido gracias a una oportunidad de trabajo con Marisa Tata Álvarez y Jorge Fish Ujú. Rodríguez, donde curiosamente, no es estrictamente de improvisación, pero no, yo fui con Tata como para hacer videos en las Olimpiadas en Río. Yo recuerdo este Y, momento y por ahí entonces por las redes. estábamos haciendo estos videos de promo para T-Mobile, pero como nosotros teníamos unos libretos que teníamos que seguir, pero seguían cambiando cosas allí en la ciudad y las circunstancias de las Olimpiadas que constantemente estuvimos como teniendo que improvisar nuevas piezas de Ujú. contenido y el equipo, poder improvisar con Tata, que es otra increíble actriz e improvisadora, aunque ella dice que no improvisa mucho, ella es tremenda compañera para Improvisar. improvisar. Ujú. Y Fish también en la cámara, o sea, nosotros estuvimos riéndonos non-stop en ese viaje. Y de verdad fue bien cool ver, tener esa dinámica de crear historias pequeñitas en otro lugar donde todo era nuevo. Eso Pero estuvo qué bien chévere chévere. que otro contexto en donde puedes un poco aplicar todo este mindset actoral en Ujú. un contexto quizás más comercial y entonces hablando también de deportes en otro país, que es como una mezcla bien loca de todo. Sí, sí, sí. Ahí es donde yo aprendí como que, ok, tú adaptándote, estás bien. You're doing good. No tienes problema. Una de las cosas que más difícil se nos hizo fue, nosotros estábamos ahí cuando Coulson se fue un poquito antes en su Ay, carrera. me acuerdo, Eso sí. fue devastador. Nosotros estábamos ahí como que este video va a estar brutal, que vamos a ganar y de repente, ¡pam, pam! ¿Qué pasó? ¿Qué Ay, pasó? no, eso fue Ahí heartbreaking. nosotros fue ¿Y estas heartbreaking. fueron las mismas Olimpiadas de Mónica? Sí. ¿Y ustedes estaban por allí cerca cuando Mónica ganó? Nosotros estuvimos tratando de De encontrar, colarse. de colarnos. No tuvimos suerte. Lo que sucedió fue que de repente estábamos regresando a donde nos estábamos quedando y nosotros como que va a suceder el juego y empezó el juego y lo estábamos viendo en el celular y nosotros como que tenemos que parar en un sitio, en una barra, en algún lugar. Conseguimos un sitio en la boca de Ciudad de Dios, como que se veía un poquito shady y nosotros estábamos ahí empezando como que, literal, eso es Ciudad de Dios ahí. O sea, eh, y entonces llegamos ahí y el restaurante era como una Y y Ujú. había un televisor aquí y un televisor allá. Pues nosotros, como que no había nadie y nos dijeron, podemos poner el juego aquí a la izquierda. Y lo Ujú. pusimos y estábamos jugando, viendo el juego y no había nadie. Y nos dimos cuenta cuando salimos y terminó toda la gritería y todo eso, como que todos los de Brasil se seguían sentando a la derecha porque estábamos haciendo tanto alboroto con el juego. Era como que, ok, ¿dónde no sé? Aquí Vamos para no. acá, vamos para la derecha. Vamos a dejar a esos puertorriqueños, vamos a dejarlos allí. Ya lo verás que Eh, imagínate. Nosotros llorando ahí en la Qué barra. cosa más Eso fue brutal. como que yo no sabía que esto se iba a sentir así. Pero sí fue surreal, como que estar ahí en toda esa emoción. Ese fue otro viaje bien chévere, pero lo que le saqué principalmente es la adaptación. Ahí fue un viaje de adaptarse completamente. Qué cool. Cuando tú viajas ya en plano personal de ocio, ¿qué cosas te gusta hacer? ¿Qué cosas te gusta ver? Como esos bucket lists, ¿cómo son para ti en un destino? Como viajando. Ujú. Yo soy muy de planificar como una o dos cosas como en el destino, Ujú. como que, ok, yo sé que esto está brutal y me enteré de este concierto o de esta exposición o lo que sea, pues tengo que hacer eso, pero el resto del tiempo, pues de ocio me gusta eso mismo, caminar en los lugares. Para mí es súper, creo que es lo más que hago en los viajes, poder levantarme, salir y coger y tener así como que en la semana, ok, pues el lunes fui para la derecha cuando salí.
El martes voy a la izquierda. Exacto. Otro lado voy a este otro lado. Y literalmente eso es lo que hago. So, de verdad, tiempo de ocio es como... Eso es lo más que me gusta, descubrir lo que haya por ahí. Porque está brutal. Uno coge, virar y de repente como que aquí hay un sitio de cómics. Ah, brutal. Aquí hay esta otra cosa. O sea, Ujú. no, eso es lo que... Y entonces al momento de escoger un destino para ir, ¿qué buscas? O sea, ¿qué te llama la atención de ese destino? Mencionaste por ahí exhibiciones, conciertos, pero ¿qué te llama la atención de los lugares? Creo que un poquito la comida, sino como lugar, sino no voy a tan como de viajes de comida, Ujú, pero creo que eso es como un más o menos para escoger, como que no he probado este ujú. tipo de comida por ahí, pues déjame Sí, ir, explorar esa ir para gastronomía. allá. Y Ujú. entonces creo que es, es- es que de verdad lo escojo muy casual, no sé, Espontáneo. no, sí, Ok. creo, eso es una de las contradicciones con los improvisadores, como que algunos, a mí me encanta pensar, pero se supone que soy improvisador y no pienso, pero con los viajes de repente estoy como que, lo que suceda. Pero sí, creo que eso es como un norte, en pensar en lugares donde quiero probar mejor la comida y entonces voy brincando Sí, de pero eso lugar es en nítido lugar. también, dejarse llevar un poco, porque pues eso mismo, uno está organizando todo en el daily siempre, así que Sí. cuando uno viaja es nítido fluir. Entonces, me hablaste sobre este awakening que tuviste en este viaje de Colombia, pero yo creo que hay muchas cosas que pasan cuando uno viaja, y eso mismo, como ese estar en otros espacios, pensar desde otro contexto, conocer otras cosas. Em, Dentro de los viajes que has hecho, tanto de impro, de trabajo, como Ujú. tuyo. ¿Qué es algo que tú en la marcha has aprendido de ti, que te traes, que tú dices contra esto? Yo lo aprendí de mí en estos espacios que son ajenos a uno, que uno está en otro contexto y de momento llega a Puerto Rico y dices contra. Yo creo que algo que he aprendido de mí en los viajes es, siento que cuando estoy tal vez viajando, no, es obvio que voy a estar más relax porque uno está de vacaciones, Ujú, pero me siento como otra persona que tal vez no está pensando demasiado en todas las cosas que tengo que hacer. ujú. Y, y eso es algo que trato de recordarme cuando estoy aquí, porque no me ha ayudado ser tan analítico de todo. Entonces creo que por contraste he aprendido, sino a conocerme a mí mismo de como que te van a estar demasiado in your head. Y creo que los viajes me han ayudado a reconocer cómo es que debo sentirme cuando estoy out of my head y un poquito más improvisador. So, eso es lo que trato de acordarme en el día a día, como estar en ese estado, porque a veces uno solamente aprende las cosas por contraste, como pues, me sentí en tal momento así y en otro momento así, so, déjame tratar de emular o acercarme a ese feeling y qué fueron las cosas que se dieron para que yo pudiera sentirme así. So, creo que es eso, me ha ayudado a ser un poquito más improvisador en la vida, cual no soy tan improvisador en la vida, irónicamente. Y es que conversación tras conversación seguimos comprobando que no importa en el universo en donde uno se mueva, la disciplina en que uno esté, la carrera que uno escoja, los viajes siempre juegan un rol sumamente importante y nos enriquecen y nos hacen crecer de maneras que jamás pensamos. Y así va a ser. Yo sé que vamos a seguir rompiendo esos estigmas y vamos a seguir fomentando que el viajar sea eso, una herramienta para seguir elevando todo lo que hacemos y todo lo que somos. Y les recuerdo que si están escuchando o viendo, interactúen con esas plataformas que están utilizando, ya sea en YouTube, suscribiéndose, dando like, dejando comentarios. En Spotify pueden darnos follow o también pueden compartir el episodio que están escuchando en sus stories, en Instagram. Y si están en Apple Podcast, esos ratings y esos reviews nos ayudan un montón porque todo eso nos da cada vez más visibilidad y hace que el proyecto siga creciendo y expandiendo para llevarlo a donde queremos y pues, sobre todo a más personas para seguir empujando a más personas a salir y a viajar y a
seguir creciendo, dejando que el mundo sea la mejor escuela. Yo soy Ari, esta es la oficina de hoy y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!